Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Muy buenos días, buenas noches. Nos han hecho algunas preguntas. Unas las vamos a contestar de momento, las otras más bien conforme se vaya desarrollando el programa. Yo procuraré juntarlas para contestar y que ninguna quede sin respuesta. El señor Víctor Castaño nos dice que cuál es el objetivo de las pláticas prematrimoniales. Pronto veremos esto, pero quiero contestarle que el canon 843, número 2, fracción segunda, dice: los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según su función eclesiástica, tienen obligación de procurar que quienes piden los sacramentos se preparen para recibirlos con la debida evangelización y formación catequética, atendiendo las normas dadas por la autoridad eclesiástica competente. La razón de las pláticas prematrimoniales es eso: tratar de evangelizar mejor y preparar a los que van a contraer matrimonio. Doña Marta Salazar y doña Marta Salazar pregunta: ¿la violencia física, verbal y psicológica puede ser causa de nulidad matrimonial? Pudiera ser causa, pero la cosa no es tan sencilla, ya lo trataremos a su debido tiempo. Doña Yolanda Martínez: ¿qué causas son irreconciliables con el matrimonio? No entiendo la pregunta, ¿verdad? Irreconciliables, más bien que intenta ya decir que en qué casos es irreconciliable el seguir viviendo juntos. Trataremos de contestar posteriormente. Este es muy importante. Doña Esperanza Chávez: tengo 7 hijos y llevo muchos años con el papá de mis hijos, pero él no quiere casar, no se quiere casar y yo sí. ¿Qué puedo hacer? Le quisiera preguntar primero a doña Esperanza que me conteste o que me hable por teléfono si está casada por el civil o no. Esto es fundamental para poder arreglar su causa también religiosamente. Ya trataremos estos casos, que son tantísimos. Hay mucho que se puede hacer, pero hay que ver cada caso. La primera pregunta sería: ¿está usted casada por el civil, sí o no? Bien. Con esto terminamos las preguntas y seguimos adelante. Dice el canon, estamos en el canon 1059. El matrimonio de los católicos, aunque esté bautizado uno solo, se rige no solo por el derecho divino, sino también por el derecho canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio. El matrimonio como que tiene 2 partes. Uno, la cosa totalmente espiritual que lo lleva la Iglesia para los católicos, y la parte, llamemos así, civil, que hace muchos siglos ya la Iglesia en general ha renunciado. Antiguamente lo podía tratar, pues las causas de separación, la patria potestad de los hijos, las pensiones, etc. Sin embargo, lo mejor dado es como es nuestro mundo, y hace muchos años que la Iglesia todo eso se lo deja al fuero civil, ¿verdad? O sea que el matrimonio se rige también por las normas civiles del país, ¿verdad? Sin perjuicio de lo exclusivamente espiritual que lo tiene la Iglesia. También es muy importante leerles del derecho oriental, no lo trae el derecho latino, pero en este caso se puede aplicar para latinos y orientales, que en la actualidad la Iglesia respeta mucho los derechos canónicos, llamamos así, los derechos que tienen las iglesias o comunidades eclesiales. ¿Qué significa iglesias? Significa que tienen sucesión apostólica, como son los ortodoxos. ¿Cuáles son las comunidades eclesiales? Son los que no tienen sucesión apostólica, como son las iglesias reformadas, las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Pero sin embargo la Iglesia les reconoce
si tienen un derecho propio, se lo reconoce para contraer matrimonio cuando contraen con un católico, o respeta el derecho cuando entre dos creyentes de esta misma denominación, de esta misma fe, se casan. O sea que la Iglesia en la actualidad, tanto para disolver el matrimonio como para contraer el matrimonio, tiene un respeto absoluto por las que no vayan contra el derecho divino, por las disposiciones de las otras denominaciones o de las otras religiones. Esto es muy importante, lo trae el canon 780, 1 y 2, 1 y 2, 2, 1 y 2, del derecho para las iglesias orientales católicas. Vamos ahora a ver un poco del derecho oriental, nada más es lo mismo, pero tiene expresiones ligeramente diferentes. Por ejemplo, dice comienza con el 776, dice: la alianza matrimonial establecida por el Creador y regulada por sus leyes, por la cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, por el consentimiento personal irrevocable, se ordena por su índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Esto estaba dicho en el derecho latino. Por institución de Cristo, el matrimonio válido entre bautizados es por eso mismo sacramento, por el que los cónyuges son unidos por Dios a imagen de la unión indefectible de Cristo con la Iglesia, y son como consagrados y robustecidos por la gracia sacramental. Lo demás más o menos es igual. Bien. El 777 del derecho oriental dice: del matrimonio surgen entre los cónyuges iguales derechos y obligaciones sobre lo que pertenece al consorcio de vida conyugal. Es decir, cada uno de los cónyuges tiene los mismos derechos respecto al consorcio de vida conyugal. Habíamos visto el 1060 del Código Latino: pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se los prohíbe, y habíamos dicho que tienen derecho a un matrimonio sacramental. Luego tenemos el canon 1060, que es un canon todavía muy discutido, que no todos están de acuerdo. Y dice así: el matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. Esta es una rara excepción del derecho, en que generalmente el principio es: en la duda hay que absolver, en la duda no te obliga a una cosa. Aquí es exactamente al revés, es el único caso en que es lo contrario. Cuando se duda de la validez del matrimonio, se debe considerar válido a menos que se pruebe efectivamente que es nulo. No se puede decir: mi matrimonio es dudoso, por consiguiente es nulo. No, sino: mi matrimonio es dudoso y mientras no pruebe que es nulo, debo considerarlo válido para todos los efectos matrimoniales, para todos los efectos canónicos. Se ha discutido muchísimo, ¿verdad? Porque puede haber algún caso, no digo que sea muy frecuente, pero va a haber en que la duda persista y el juez debe estar por la validez del matrimonio, aunque él mismo tenga duda del caso. Es como digo, un canon que ha sido muy discutido, sigue siendo discutido, no todos están de acuerdo, pero así es la ley actual. Es decir, el matrimonio goza del favor del derecho, debe darse por válido mientras no se pruebe lo contrario. Vamos ahora a unas definiciones que trae el mismo código. El matrimonio válido entre bautizados se llama, entre no bautizados se llama legítimo. Entre bautizados se llama rato al que ha sido celebrado externamente, ¿verdad? El que se presentan en la iglesia, se casan, les dan la bendición o se asiste el sacerdote al matrimonio, ese matrimonio se llama rato. Pero hay que añadirle rato y consumado. Consumado es cuando se han hecho los actos naturales para engendrar la prole, ¿verdad? Al cual se ordena el mismo matrimonio. Se llama rato y consumado. Piensen ustedes que aún en las épocas más idealistas de la iglesia, el matrimonio rato y no consumado pudo haberse disuelto siempre. Se pudo haber disuelto siempre. Así es que
aquí tenemos esto que es notable. Aún en las épocas más angelistas, el matrimonio no consumado podía ser disuelto por el romano pontífice o por las disposiciones eclesiásticas. Precisamente me parece que hoy celebramos a una santa que se llama Santa Juana de Valois. Ella, hija del rey, nació maltrecha, deforme, jorobada, y como en aquellas épocas, ¿verdad?, la casaron a fuerza con alguien, ¿verdad? Cuando este señor llegó a ser rey, dijo, no, yo no quiero que me anulen el matrimonio porque nunca he consumado, ninguno ha tenido ninguna relación con ella. Entonces disolvieron el matrimonio. Esta santa se metió al convento, fundó una orden religiosa, una comunidad, y ahora es Santa Juana de Valois, ¿verdad? La reina de todas maneras fue reina, aunque el rey disolvió su matrimonio por haber sido casado pues casi por la fuerza, ¿verdad?, sin la debida discreción, pero además porque nunca el matrimonio fue consumado. Entonces, para que el matrimonio tenga fuerza total, se requiere que sea rato, celebrado y consumado con la cópula carnal. Un matrimonio inválido se llama putativo cuando al menos hay buena fe en alguno de los contrayentes. La pregunta es esto: si yo me disuelvo en mi matrimonio, ¿mis hijos son legítimos? Claro que son legítimos, a menos que en los dos haya mediado dolo, por ejemplo, que hubiera impedimento de ligamen y los dos lo supieran. Entonces no son legítimos, ¿verdad? Pero si uno de los dos estaba en la buena fe, o ninguno de los dos sabía que era nulo, o tenía intención de que fuera nulo, evidentemente ese matrimonio se llama putativo y los hijos siguen siendo legítimos, por lo cual mucha gente no quiere meter su caso en realidad porque dice, es que mis hijos ¿en qué van a quedar? Tus hijos no tienen ningún problema, son legítimos, súper legítimos, ¿verdad? Ahí hay media la buena fe de las personas. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Escucha cada sábado Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. Sábados 6 de la tarde en tjcatólico.com. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas.
Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley Aplicada, Ley Aplicada, Ley Aplicada. Seguimos con un canon que en la Iglesia Latina lamentablemente se aplica poco, y son los esponsales. Los esponsales en las iglesias orientales católicas, en las iglesias ortodoxas y en la Iglesia Latina lo fueron algo muy importante, que se fue secularizando. Los esponsales son la promesa hecha ante Dios en la iglesia solemnemente de que se van a casar, ¿verdad? Y aunque no da lugar a que si se arrepienten pueden arrepentirse, no da lugar a la necesidad de efectuar el matrimonio, sin embargo sí da lugar a la necesidad de la reparación de daños. Sobre todo pensemos que estamos en los países orientales católicos, por ejemplo, pues todas las costumbres orientales, la dote, etcétera, que tienen una mentalidad muy diferente a nosotros y que puede surgir un daño que debe resarcirse por la no celebración del matrimonio. Decimos que en Occidente se secularizó totalmente. Primero fue los esponsales, luego fue el noviazgo formal, que duraba varios años, no duraba un año, sino 2, 3 años para conocerse. Noviazgo formal que se ha desaparecido, ¿verdad? Se pedía a la novia, a veces le ponía otro año más o 2 años más para esperar que se preparara el novio, que tuviera su dinero, en fin, todo esto, y entonces contraía el matrimonio. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la gente se contrae el matrimonio sin ninguna preparación, sin tener nada, sin tener trabajo, sin tener que responder por nada, y esto mismo, queridos hermanos, pues hace que el matrimonio se vuelva muy frágil, por aquello que nada es tan enemigo tan grande del matrimonio como es la falta de dinero, la pobreza. Aunque el dicho popular dice que contigo pan y cebollas, la realidad es que el pan y las cebollas pueden durar 8 días, pero nada más, porque después el sufrimiento de ambos y de todos, de la familia, de los hijos si vienen, es muy fuerte. Es muy irresponsable contraerse sin ninguna preparación. Yo le digo a tantos jovencitos de 16, 18 años que están en la prepa, en la secundaria, no tengo edad para amarte. No significa edad física o psicológica, sino no tengo los medios, no tengo nada que ofrecer. No tengo los medios para tener un matrimonio que pueda ser exitoso, ¿verdad? Y entonces significa que no debo casarme, no puedo casarme. Y todos los que se acercan en estas condiciones, pues tienen una muy dudosa posibilidad de acertar en su matrimonio, ¿verdad? Es una de las causas continuas de fracaso. Es que lamentablemente, a mi modo de ver, y en esto es una apreciación muy personal, hemos alterado la ley natural. El matrimonio antes era a edad muy temprana, ¿verdad? Cuando comenzaba la pubertad, cuando como los animalitos, ¿verdad? Cuando ya tienen celo y pueden casarse. Pero en aquel tiempo, además de que había grandes apoyos por la comunidad, había posibilidades, tenían perfectamente dilucidado para que contrajeran matrimonio en temprana edad. Y les iba muy bien, ¿verdad? Pero en la actualidad esto ya no es un hecho, es un hecho que ya la sociedad no apoya al matrimonio. Luego no se tienen los medios, ¿verdad? En aquel tiempo, aunque fuera un muchacho campesino de 16 años, era paletero, ya trabajaba, ya tenía con qué mantener a la esposa, ¿verdad? Ya tenía un terrenito que le había dado a su papá, había construido su casa, ¿verdad? Aunque fuera pequeña y pobre, pero ya tenía los medios mínimos suficientes para salir exitoso. En cambio, hoy día esto no existe y contraer matrimonio se ha atrasado indebidamente, porque esto va, a mi manera de ver, en contra todo lo que digan todos los oráculos de hoy día, va contra la ley natural, va contra el deseo natural del hombre, que debe seguirse, es como el deseo de comer, ¿verdad? Es decir, cuando surge la edad del amor,
¿verdad?, que decían los italianos, la età del amore, los 14, 15, 16 años, es cuando el hombre debería contraer matrimonio. Lamentablemente no tiene los elementos y se ha postergado a veces demasiado el contraer matrimonio, pensando que de esta manera se va a ser feliz, lo cual es totalmente inexacto. Ya lo veremos cuando veamos el impedimento de edad. Bien, vamos ahora a tocar el capítulo primero, el canon 1063, que es lo que nos acaba de preguntar una de las personas, la preparación al matrimonio. El canon 1063 dice: los pastores de almas están obligados, o sea, los párrocos, los obispos, a procurar que la comunidad cristiana preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. Ante todo, se ha de prestar esta asistencia. Y ya trae varios incisos. El primero, mediante la predicación, la catequesis acomodada a los menores, a los jóvenes y a los adultos, incluso con los medios de comunicación social, de modo que los fieles adquieran formación sobre el significado del matrimonio cristiano y sobre la tarea de los cónyuges y padres cristianos. Hay excelentes programas en EWTN, hay uno muy bueno, El amor, algo así en tu vida, un muchacho muy joven, padre de varios hijos, que analiza a fondo lo que es la relación conyugal, ¿verdad? Un hermoso matrimonio cristiano, un exitoso matrimonio cristiano. Segundo, por la preparación personal para la celebración del matrimonio. Aquí van las pláticas prematrimoniales, por la cual los novios se disponen para la santidad y las obligaciones de su nuevo estado. Se prepara para la santidad. Escuchemos esto, Eso es lo que decía la iglesia. La iglesia no puede pedir otra cosa, ¿verdad? Para la santidad de su matrimonio. Cuando uno ve tantas cosas que dice uno, híjole, ¿verdad? Porque es imposible. Ayer precisamente aquí bajaba yo sobre, no me acuerdo cómo se llama esa calle, Río Tijuana, algo así. Y iba una chica, yo creo que de 14, 15 años, con un vestido hasta arriba, pero hasta arriba, con un chamaco también de 14 años abrazados. En tal que dices, pues esto, si funcionara, tiene que fracasar totalmente, ¿verdad? No es posible. Entonces, tenemos que ver el matrimonio, que es este pacto irrevocable, esta vocación, porque el matrimonio para el cristiano es una vocación, por eso tanta gente fracasa su matrimonio, simplemente porque no tenía vocación. El matrimonio es una vocación cristiana. El matrimonio es un camino de santidad, y sobre estos parámetros tenemos que bordar las disposiciones de la iglesia, para que alguno podría decir, bueno, es que no podemos olvidar la finalidad, ¿verdad? Estamos en un régimen de salvación, en un régimen cristiano, en un régimen de Cristo. Por consiguiente, esa preparación, por eso pretenden que es muy poquito las pláticas prematrimoniales, que las hay de diverso orden. Cuando estuve en la Oficina de Matrimonios de México, había un día de retiro, había pláticas que podían durar varios meses, como en Estados Unidos, una vez a la semana, había pláticas que podrían durar una semana, o un mes, 4 días a la semana, en fin, los planes son diferentes, pero el chiste es prepararse, ojalá fuera lo mejor posible, para este sacramento que es camino de santidad. Tercero, por la fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, que ponga de manifiesto que los cónyuges se constituyen en el signo del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia, y que participan de él. Aquí tendríamos que decir que los párrocos y los que celebran matrimonios, quien no lo ha celebrado de los sacerdotes, debemos poner especial esmero en la predicación, en que sea una ceremonia realmente bella, hermosa, que deje huella en los cónyuges, que quisiéramos para uno de los días más importantes de la vida de cada uno. A veces, por lo que sea, uno se vuelve rutinario, el sacerdote, las cosas no funcionan, no hay sonido, no están bien puestas las cosas, en fin, tantas cosas que por eso los párrocos
pues tienen que tener mucha atención en esto. Ahí en la parroquia en que estoy, el Espíritu Santo, el párroco, que es tijuanense, pues tiene muy esmeradamente la atención de los matrimonios, ¿verdad? Generalmente le gusta a él celebrarlos, porque pues es de aquí, lo conoce toda la gente, pero todos los párrocos tendrían que pensar en eso. Ojalá que los contrayentes fueran conocidos de él, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Cuando vamos a ver en la presentación, el párroco debería conocer a todos sus feligreses. En la actualidad esto no es cierto y no es posible. Por cuarto, finalmente, por la ayuda prestada a los casados para que, manteniendo y defendiendo fielmente la alianza conyugal, lleguen a una vida cada vez más santa y más plena en el ámbito de la propia familia. De aquí pues vienen el movimiento familiar cristiano, las asociaciones diversas católicas, encuentros conyugales, que es una obra magnífica de apostolado, encuentros conyugales, el movimiento familiar cristiano, y muchos otros, ¿verdad?, que tienden hacia la perfección y santidad del matrimonio. Hay en la actualidad muchos movimientos que son como los Focolare, los Comunión y Liberación y otros, que asocian a sus miembros matrimonios consagrados, dijéramos, ¿verdad? Consagrados de alguna manera o simplemente consagrados para vivir la vida matrimonial entre ellos. Por eso es tan importante este conocimiento que debe tener los fieles sobre todos estos movimientos y posibilidades de santidad cristiana. Comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Estás escuchando Colonia Radio. Colonia Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Cursos bíblicos en Cristo Misionero, Centro Católico de Evangelización. Esta vez con los cursos La Biblia, el libro de oro que todos deben conocer para vivir lo más dignamente posible. Domingos a las 5:30 de la tarde, lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la tarde, jueves a las 3 de la tarde y todos los domingos media jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Requisitos: llevar Biblia, cuaderno, pluma y sobre todo apertura de corazón. Deja que Dios ilumine tu vida. Escucha la alegre noticia del Evangelio. Infórmate al 975-1594 y 687-8692. Cursos en Cristo Misionero. Sé parte de estos cursos. El primer jueves de cada mes a las 8 de la noche te invitamos a una hora santa en reparación por el pecado del aborto en el Templo Expiatorio San Rafael Guízar y Valencia. Informes al 622-1947. 9 de agosto. Desayuno conferencia en Restaurant La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Proayuda a Koinonia Radio. Reserva tus boletos al 622-8962. Habrá invitados especiales. Ayúdanos, colabora y diviértete. 16 de agosto. Avivamiento 2014. Estarán presentes el presbítero Daniel Gagnón, de México, y en la alabanza John Carlo, de Nueva York. Te esperamos a las 5 de la tarde en San Martín de Porres. Pide informes al 496-7689. Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión invita. 30 de agosto. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Koinonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775
o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Pasamos al canon 1064. Dice: corresponde al ordinario, es decir, al arzobispo o al vicario general del lugar, cuidar de que se organicen debidamente esta asistencia, la asistencia de preparación matrimonial y asistencia general a los matrimonios, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y mujeres de experiencia y competencia probadas. Es decir, para esto de las pláticas prematrimoniales, para la asistencia a los matrimonios, como dicen, para los toros de Jaral, los caballos de allá mismo, la Iglesia recomienda que estén integrados a las organizaciones eclesiásticas los laicos comprometidos, los laicos especializados en esto. Y digo, hay grandes ejemplos, ponía yo en EWTN, hay varios ejemplos de gente verdaderamente capaz y preparada para llevar una espiritualidad a los matrimonios de hoy. El canon 1065 nos dice esto, que sí es un problema. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible, sin dificultad grave. Aquí tenemos un problema pastoral severo, yo lo veo desde mi punto de vista, porque nuestro pueblo, que fue evangelizado por los españoles, y por consiguiente la Iglesia española tenía sus características propias, en ellas estuvo lo que se llama el rito mozárabe. Los que somos ya viejos sacerdotes, no sé si se acordarán los antiguos sacerdotes, que en el manual de párrocos que uno para celebrar los sacramentos, no era de antes del Vaticano II, no era el ritual romano. Esto nos puede parecer extraño, sino decía manual toledano. El manual de Toledo, que es el ritual mozárabe de los sacramentos. Es un rito latino, pero que tiene sus características propias y que existe todavía en Toledo, que tenía fórmulas sacramentales diferentes. El matrimonio, la unción de los enfermos, el viático. Y este era el ritual que usaban los sacerdotes antiguamente. Vino el Concilio Vaticano II y se acabó esto, pero dejó como una laguna muy grave respecto a las confirmaciones. ¿Por qué? Porque las confirmaciones en España, acordemos que esto no lo evangelizó Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Italia. En España tenía sus propias costumbres autorizadas por Roma, porque en la Iglesia la costumbre prevalece sobre la ley, y los niños eran confirmados de recién bautizados, podían serlo, ¿verdad? Aunque el rito era diferente, el bautismo y la confirmación, sin embargo, podían serlo, por ejemplo, simultáneamente, que hoy se bautizara y mañana se confirmara. Eso lo hacían muchos católicos en la Catedral de México. Iban a la oficina, bautizaban al niño e inmediatamente lo confirmaban. El problema teológico es muy difícil. Yo no quisiera, tal vez si algún día vemos la confirmación, y las opiniones son muy dispares, y yo pues tengo mi propia opinión, pero lamentablemente nos hemos contaminado con la mente protestante desde hace tiempo, ¿verdad? Porque entre los orientales el bautismo va unido inmediatamente a la confirmación. Para mí es lógico. En el bautismo de Cristo se ve la Trinidad de las personas, baja, el Espíritu Santo es el que unge a Jesucristo. Recordemos que uno de los símbolos de la confirmación es la unción. Así lo mencionan
en los textos sagrados, ¿verdad? Es la unción del Espíritu Santo. Entonces, a mi manera de ver, no debe de haber nunca separado el bautismo de la confirmación. Esto se ve clarísimamente en un bautismo de adultos. Cuando uno bautiza a un adulto, debe confirmarlo e inmediatamente darle la comunión. Ojalá que fuera dentro de la misa. Y si no, recibir la comunión inmediatamente. Porque estos sacramentos que se llaman de iniciación están interconectados entre ellos, ¿verdad? En el adulto se ve claramente que el bautismo, inmediatamente la confirmación y la primera comunión. No pueden separarse a no ser por causa muy grave. En Occidente siempre hemos tenido la tendencia de espaciar los sacramentos, ¿verdad? Dando lugar a abusos en la época del jansenismo tremendos, en que la gente hacía la primera comunión hasta que se casaba y luego hasta el día que se moría. Esto, en cambio, los orientales siguen conservando el día del bautismo, la confirmación e incluso la comunión, dándole una gotita de la sangre de Cristo al niño que es bautizado. De hecho, en América, ya desde los primeros misioneros traían poderes de confirmar. Benavente ya traía poderes de confirmar, ¿verdad? Y nuestros frailes nos acostumbraron, con las costumbres españolas, a confirmar a los niños desde la edad temprana. La razón era porque los obispos, ahí hay un dicho que dice, es una visita de obispo. A veces tardaban muchísimos años en ir a muchos lugares. Maximiliano, cuando estuvo en México, se admiraba de que los obispos, muchísimos, no conocían su diócesis y no habían ido nunca a muchísimas partes, que hacía años decían visita de obispo, allá cada 20 años. Entonces esto hacía que la gente, la vez que iba, confirmara a todos, ¿verdad? Grandes, chicos y todos los que pudiera, porque quién sabe cuándo fuera a regresar el obispo. Todavía cuando mi juventud y hasta el Concilio Vaticano II en la Catedral de México se confirmaban, había 3 días de confirmación, 5,000 cada tanda de confirmandos. Yo ahora me pregunto, ¿y dónde están esos? No están, sino que ahora, bueno, que ha bajado tanto el bautismo. Segundo, que el bautismo, mucha gente nada más está confirmada, nada está bautizada, ¿verdad? Y así permanece toda su vida. Cuando deberíamos urgir de que debe recibir todos los sacramentos. Entonces, esto tenía una disciplina anterior. Ahora ha cambiado la disciplina, por lo menos localmente, de que se han puesto edades diferentes. Hay unos iglesias que confirman a los 13 años, a los 15 años, a los 17 años, a los 8 años, etc. Unas admiten que hagan la primera comunión antes. Lo lógico es que se dé la confirmación y luego la primera comunión. Y entonces esto ha traído una confusión tremenda entre el pueblo, ¿verdad? Entonces, muchísima de la gente no está confirmada. Y eso le corresponde al obispo y a los párrocos resolver el problema. Y se puede resolver perfectamente. Por ejemplo, lo más normal es que la gente que se va a casar no está confirmada, se apunte también para la confirmación un día antes o algo así del matrimonio, y para la primera comunión el día del matrimonio, ¿verdad? Podría ser eso la solución más sencilla, que el mismo párroco en muchas partes está facultado para confirmar a los que se van a casar, o el decano, una legislación más fácil, ¿verdad? O que haya un lugar, siempre lo ha habido, aún yo me miré en Roma, en San Juan de Letrán, no sé ahora, ¿verdad? Pero había días de confirmaciones excepcionales, llamemos así, de gente que no podía confirmarse de otra manera. Lo ideal, digo, como sería que la gente se preparara dignamente a la confirmación con tiempo, si no lo está, pero a veces pues se va a casar y solo hay 2 posibilidades: de que se case sin confirmación, lo cual para mí no debe ser, ¿verdad? Aunque puede acercarse así, en espera de que te confirmes después, ¿verdad? Que te prepares y te confirmes después, ¿verdad? No es absolutamente también indispensable que esté confirmado para contraer matrimonio, pero es lo más conveniente. O bien, pues que se le confirme antes
del matrimonio, o que contraiga sin confirma, lo cual me parece que es menos conveniente. Para eso, pues hay que hablar con el señor obispo, los párrocos, ¿verdad?, en cada lugar, para decirle, bueno, este es el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Verdad? Para que la gente de ninguna manera pierda ni la confirmación y se case con la confirmación, porque si el matrimonio es un camino de santidad, así como los que se van a ordenar, lo dice tajantemente, nadie puede ordenarse lícitamente sin la confirmación. El matrimonio, por idéntica razón, no debe, es un matrimonio, es un sacramento de perfección cristiana. Por consiguiente, deberían todos estar confirmados, ¿verdad? Ojalá que yo noto, por lo poquito que he podido estar aquí, pero noto que aquí hay muchísima gente sin bautizar, muchísima gente sin confirmar, una gran densidad de la población no ha hecho su primera comunión. Entonces, ojalá que para este año de la fe, si ya regularizáramos a toda la gente que tenemos, habríamos hecho una labor maravillosa, ¿verdad?, para el año de la fe. Ojalá que los párrocos, los obispos y nosotros mismos hagamos lo posible porque la gente darle facilidades para que se acerque para la confirmación antes de su boda, y si no, para la confirmación. Porque hay gente muy cristiana, lo digo por un caso de Estados Unidos, en que tenían un niño atrasado, ya de niño de 25 años, ¿verdad? Y sin embargo nunca lo habían confirmado, ¿verdad? O gente que dice, no, pues me han dicho que mi niño está enfermo, tiene autismo, lo que sea, y que pues entonces no necesita ser bautizado. Claro que debe ser bautizado y confirmado, ¿verdad? Son una gracia del bautismo que es fundamental para la salvación. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 9 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Costo por persona $100. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Prometidos, que es fundamental
le digo a los que se van a ordenar, mira, de derecho al menos aprende este canon, ¿verdad? Si los demás te parecen pesados, porque es una puerta pastoral impresionante. Pero hay que aclarar los términos. ¿Qué es peligro de muerte? No significa que esté en artículo de muerte. Puede ser peligro remoto de muerte, pero peligro. Vamos a suponer por razones de seguridad. Yo recuerdo un caso que tuve hace muchos años, cuando estaba la guerra, el 68 y estas cosas, de un muchacho que al principio como que no le quería creer, me dijo que lo andaban persiguiendo, que quería casarse, y bueno, tiene uno que creerle a la gente, ¿verdad? Asistí a su matrimonio, no sé cómo se enteraron por ahí, y saliendo del matrimonio, lo agarraron, lo pescaron los supuestos policías o los secuestradores, y desapareció para siempre este muchacho. Estaba en realidad en peligro de muerte, e hice bien en haber aceptado el matrimonio sin los requisitos legales. Puede ser por una enfermedad, quien ya tiene 2 infartos, quien tiene diabetes seria, quien tiene cáncer, leucemia, el lupus, una enfermedad mortal que puede terminar, que hay tantísimas, o simplemente la misma vejez. Quien tiene más de 70 años puede considerarse en peligro de muerte, ¿verdad? Aunque esté sano, porque ya es muy grande y ya la vida, como dice el Salmo, la vida del hombre son 70 años y el más robusto hasta 80. O sea que ya debe considerarse en peligro de muerte y puede celebrarse el matrimonio es muy sencillo, sin tramitación. Segundo, el sacerdote o el diácono que asiste puede dispensar de todos los impedimentos. Tercero, el sacerdote puede asistir, o el diácono, por su propio, por su propio poder que le da el código, no necesita de la delegación del párroco o del obispo, que es necesaria para la validez del matrimonio. Y cuarto, puede incluso dispensar de los testigos. Para los laicos, cuando un sacerdote, basta 2 testigos que quieran casarse y que alguien tome el consentimiento, que ellos se den el consentimiento ante 2 testigos. De tal manera que lo saca uno de muchos problemas. Yo aquí en lo poco que he estado aquí, y además la gente ya desconoce mucho esto, ¿verdad? Antes decía la gente, me casé, me di de manos, me casé en la sacristía. ¿Por qué? Porque de la sacristía, porque a veces se casaba sin las formalidades, en una misa de 7 de la mañana, o sin misa, nada más con la pura bendición, era un matrimonio mixto. O bien, me di de manos significaba estaba enfermo, acepté casarme y nada más, ¿verdad? Esto sigue siendo válido. Aún aquí, en lo poco que he estado, he tenido la oportunidad de hacer 2 o 3 o 4, tal vez 3 matrimonios en peligro de muerte. Así es que no se requiere, como digo, formalidades. Si hay algún impedimento, el sacerdote o el diácono puede dispensarlo, si es que hay alguno, y puede incluso dispensar de los testigos si está en terapia intensiva, como tantas veces caso uno, alguna gente que está en terapia intensiva, nada más con la otra parte, y pues es una fórmula de verdad que la Iglesia quiere que todos lleguen al estado de gracia. Es una facilidad que da la Iglesia para todos aquellos que están enfermos o que están en su casa, ya son muy viejitos, ya no salen. La cosa es que se requiere que el sacerdote mismo, como la gente lo ignora, pues facilite, ¿verdad? Vea la manera de que uno ayude a esta gente a contraer matrimonio. Siempre será válido, es posible, y mucha gente lo ignora hoy día, ¿verdad? Que es que ya mi muchacho está enfermo, le dan poco de vida, bueno, pues, ¿por qué no se casa? Está viviendo en unión libre, que se case, les va bien, pues que vamos a casarlos, ¿verdad? Nada más, como digo, con la sola consentimiento, con la sola bendición. Si es que este canon es muy importante para que todos los sacerdotes que no están en la vida pastoral, sino son intelectuales, trabajan en otra cosa, todos los seminaristas, todos los cristianos comprometidos puedan ayudar a la gente y sacarlo del hoyo en muchas circunstancias. Es decir, si está grave,
si está enfermo dijéramos, de cuidado, llamemos así, de cuidado, si es muy anciano, si ya no puede acudir a la iglesia, porque algunos ya no pueden acudir a la iglesia, bueno, pues pueden acercarse a tenor de este canon 1068, en el cual está dispensada la tramitación, basta que estén bautizados. Si alguno no está bautizado, pues se le bautiza si quiere, o si es la parte, por ejemplo, la parte católica está enferma y la otra no quiere bautizarse, se le dispensa el impedimento de disparidad, de culto o de mixta religión, ¿verdad? O sea que hay muchas posibilidades, siempre y cuando uno maneje estos términos, el mundo del derecho, en forma adecuada. O hay un impedimento, vamos a suponer, me encontré un caso que me arrepentí siempre, les voy a decir, porque estando en Puebla, un día fui al Hospital General y estaba un muchacho muy enfermo, y me dice su mamá, fíjese que pues hemos visto al párroco, pero pues los párrocos son a veces, tienen razón en parte, pero a veces son muy duros, son primos hermanos y no ha querido casarlos. Yo lo vi, lo confesé, le dije, mira, va a caer la Semana Santa, era, llamemos así, era sábado antes del Domingo de Ramos. Digo, mira, voy a hacer una cosa, como no estaba la esposa presente, te voy a ir a buscar para que te cases terminando la Semana Santa. Bueno, era de un pueblo muy famoso porque se llama Canoa, un famosísimo pueblo por diversos motivos muy conocido en la literatura, y que yo tenía además interés en conocer porque pues se fabrican tantas leyendas que hay que a veces saberlas, ¿verdad? Bien, pasó la Semana Santa y yo, el lunes de Pascua, me dirigí a Canoa, y difícil de localizarlo, en los pueblitos que no son fáciles de localizar, pero al fin y al cabo ya di con alguien que me dijo, ¿verdad? Vi a la orilla de la carretera, oiga padre, fíjese que se murió el Viernes Santo. Y me quedó como un dolor, ¿verdad? De que pude haber ido el lunes o martes, ¿verdad? Pero como eran días tan cargados, pues entonces dije, no, pues te voy a casar te dispenso el impedimento, le dije a la mamá, te dispensamos el impedimento, y entonces, pero no, pues son de las cosas que uno tiene buen deseo y a veces no se puede. Puedo contarles tantos y tantos casos, pero entonces aquí es ver la necesidad de conocer y dominar los laicos comprometidos, los seminaristas, los sacerdotes, todos saber que en caso de peligro de muerte se pueden casar con solo testigos. Voy a poner otro caso que se va a presentar mucho, pero que no lo saben manejar aquí con nuestros hermanos vecinos, la cosa de los indocumentados. Ya había una causa de Canadá que lo admite, no tenía por qué, pero como que difícilmente a veces tipifican el caso. Si dos indocumentados van a la iglesia y no les hacen caso porque no admiten indocumentados y quieren casarse, es muy fácil, basta que pongan dos testigos y que digan, yo quiero casarme por la iglesia y no me permiten casarme, la ley no me permite casarme, el párroco no quiere casarme porque solo admite documentados, a ver hasta cuándo, me tomo el consentimiento, me doy el consentimiento, alguien asiste, si queremos asiste, entre paréntesis, aceptas a tu esposa aquí presente, aceptas a tu esposo aquí presente, firman un acta, y esa acta ven los dos testigos si no hay sacerdote, o si uno no tiene la delegación puede asistir a este matrimonio, y en peligro de muerte o en otras condiciones, simplemente el de nuestros inmigrantes que vamos a ver posteriormente con detalle, ellos pueden casarse en esta forma. La cosa es que la gente no sabe, ¿verdad? Esa es tu acta, y si te presenta algo, aquí estoy casado por la iglesia, o la mandas al obispado, si no quieres, pero la verdad es que puedes causarles roña, pero esa es tu acta de matrimonio. Entonces, para la gente que sabe, hay muchas soluciones por eso la persona que me decía que su esposo no quiere casarse al principio, le pedía yo como mayores datos para decirle cuál podría ser la solución adecuada. Entonces, en peligro de muerte o en otras circunstancias, puede hacerse el matrimonio, contraer ante dos testigos
si es sacerdote, el asistir por derecho propio que le concede el código, y en peligro de muerte sin tramitación, y dispensar si hay algún impedimento que sea dispensable, pues solo hay uno que no es dispensable, o que no sea de derecho natural, ¿verdad? Que sea derecho eclesiástico, el sacerdote puede dispensar el impedimento, proceder al matrimonio y asistir al matrimonio. Entonces, cualquier sacerdote que no es párroco, que no tiene, por ejemplo, pues sacerdotes que se dedican a la formación, los legionarios de Cristo, los padres jesuitas, en fin, tantos otros que se dedican a otros ministerios importantísimos en la iglesia, pero que se encuentran con estos casos, en vez de decir, te mando al párroco a ver qué te dice, a ver qué te hace, no, pues tú resuelve el problema, sabes que canónicamente lo estás resolviendo correctamente, y le estás abriendo las puertas, por lo menos de la tranquilidad de su conciencia, ¿verdad? La salvación y la tranquilidad de su conciencia a todos estos casos que a veces por desidia, no decimos que no, por desidia, por tantas cosas, la gente ha dejado para el último el contraer matrimonio canónico, el contraer matrimonio entre la iglesia, que es un sacramento, que es fuente de gracia y fuente de santidad cristiana. Bien, ya nos veremos la próxima semana a ver qué preguntas hacen en esto mismo, y seguiremos lentamente el curso de los cánones. Nos quedamos en el 1068, en peligro de muerte, y seguiremos posteriormente. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.